Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan. Quiero invitarles a dar gracias y pedir la dirección de Dios para la reflexión de este día. Padre bueno, gracias damos por la vida, por la oportunidad de levantarnos a un nuevo día y realizar actividades cotidianas, ver tu fidelidad en nuestras vidas porque nos cuidas, nos proteges, pero también nos provees con tanto amor, Señor. Gracias. Muchas gracias por toda tu bondad derramada en nuestras vidas y en nuestras familias, en tu iglesia. Queremos rogar ahora que tu Espíritu Divino nos guíe con entendimiento y con sabiduría, Señor. Si alguna cosa estuviera estorbando, preocupación, angustia o pecado, auxílianos, Señor, por tu promesa divina y quita todas estas preocupaciones o límpianos de todo pecado para que nuestro corazón esté completamente dispuesto para comprender tu voluntad, para hacerla nuestra en nuestro diario vivir, Padre. Rogamos esta gracia confiando que así será en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora, puede ser mañana, en la tarde o en la noche, usted está dando este tiempo. Estamos meditando en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hemos visto su actuar y su presencia en el Antiguo Testamento. Ahora, hoy iniciamos este recorrido por el Nuevo Testamento, donde con mucho más énfasis y claridad se nos revela la tercera persona de la Trinidad, porque también en el Nuevo Testamento se nos declara que inicia la era del Espíritu Santo cuando se derramó en Pentecostés. Bien, en todo el Nuevo Testamento, una vez más vamos a darnos cuenta que el énfasis recae en la actividad del Espíritu Santo a tal grado que muchos llegaron a afirmar que no se trataba tanto de una doctrina del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, sino que más bien se podía uno referir a la experiencia del Espíritu Santo. La gente no decía cree en el Espíritu Santo, sino decía recibid el Espíritu Santo. Y en esto podemos recordar el libro de Hechos y las mismas experiencias en las cartas paulinas, que más bien era o se oraba para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Comencemos pues analizando lo que el Nuevo Testamento nos revela sobre la persona del Espíritu Santo. En los evangelios, vamos a iniciar con los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas se consideran como los evangelios sinópticos porque concuerdan en sus relatos. En la gran mayoría de sus contenidos son correlativos. Usted los podrá encontrar en los tres evangelios, por eso se les llama sinópticos. Bien, nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a los evangelios sinópticos, como se nos revela, Él nos mostró una verdad significativa en cuanto al Espíritu en lo que Él enseñaba. Él habló acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Marcos 3:22 al 30. Dice la Escritura: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y cierra diciendo el verso 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
Todas las señales que Jesús realizó en su ministerio tenían un significado. Estaba efectuando sus milagros por el Espíritu de Dios y no por otra circunstancia o fuerza, sino que era exactamente la tercera persona de la Trinidad que obraba en Jesucristo, el Hijo. Y decir entonces que él estaba echando fuera demonios por confabular con el príncipe de los demonios, como nos declara Mateo 12:24. Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, cuando lo acusaban de echar fuera los demonios en el nombre de Belcebú, era blasfemar contra el Espíritu Santo. Así lo dice el verso 31 de Mateo 12. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Aquí hay un asunto grave y delicado. Esta enseñanza de Jesús fue crucial para los oyentes, porque esa blasfemia contra el Espíritu Santo era una blasfemia contra Dios mismo, pero reflejaba la profunda dureza del corazón de estos hombres. Viendo los milagros y las señales de Jesús, escuchando sus enseñanzas, no lograban comprender que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús mismo, cuando obraba estos milagros, eran solamente por obra del Espíritu y servían para confirmar que Él había venido de Dios, que era el Hijo de Dios. Así que una forma de descalificarlo por despecho, por celo, por envidia, por enojo, por lo que ustedes quieran, era una forma de rebelarse rotunda y profundamente contra Dios. Así que estos hombres, al blasfemar contra el Espíritu Santo, eran reos de condenación eterna. Es importante darnos cuenta de esta enseñanza de Jesús. Dependemos entonces de lo que los evangelios sinópticos nos informan sobre la experiencia que el Señor tuvo del Espíritu de Dios en su vida y ministerio, para saber cuál fue el concepto del Espíritu que se nos está ahora revelando. Veamos entonces, hay varios puntos importantes que debemos nosotros poner atención. Tenemos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo fue el agente activo en la concepción milagrosa de Jesús. En Lucas 1:34, vamos a dar lectura, dice lo siguiente: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí nos damos cuenta sobre el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Estaba declarando el ángel que sería obra exclusiva del Espíritu Divino este nacimiento. Veamos ahora lo que nos dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí una vez más, Mateo concuerda perfectamente en afirmarnos que el nacimiento de Jesús se debe a la obra del Espíritu Santo. Así que Él fue concebido por el Espíritu Santo, y esto es una afirmación única que nos lleva al reconocimiento del origen divino de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en el caso de Juan el Bautista, él solo fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aquí vemos una diferencia radical. Zacarías y Elizabeth eran ancianos, no tenían hijos, Elizabeth era estéril, y en la vejez de ellos, el ángel Gabriel también le anuncia a Zacarías que tendría un hijo,
y Elizabeth se embaraza. Cuando se da el anuncio, se da también la vocación, el nombre que recibiría el niño, pero también la vocación de Juan, y se dice que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, de acuerdo a lo que nos narra también Lucas 1:15. Vamos a dar lectura. Dice la Escritura: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, nos dice la Escritura. Bien, aquí tenemos nosotros dos acciones del Espíritu Santo, una en María, quien va a concebir del Espíritu Divino, y en Elizabeth, quien tiene un hijo en la vejez, como una obra milagrosa también de Dios, pero a través de Zacarías, y este niño que va a nacer tiene un nombre ya asignado y una vocación, pero no solo eso, sino que va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así que vemos dos cosas muy profundamente distintas aquí. Pero las dos son acciones directas del Espíritu Divino. En María, para concebir del Espíritu a Jesús, el Hijo de Dios, y en el caso de Elizabeth, para llenar, primero para que esta mujer pudiera dejar de ser estéril y concebir un hijo en vejez, pero también ese hijo sería lleno del Espíritu Santo. Así que vemos las acciones directas del Espíritu Divino en estos primeros textos que estamos analizando. El Espíritu Santo tomó el lugar de la paternidad humana en la concepción de Jesús. Aquí no hubo acción de ningún varón, a diferencia en el caso de Juan con Zacarías y Elizabeth. Aquí es el Espíritu Divino el que toma el lugar de la paternidad humana. Veamos lo que nos dice Mateo 1, 18 al 21. Dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Creo que esto es algo sorprendente, lo que nos revela el Evangelio de Mateo. Imagínense la situación de José. Él era un hombre justo. Lo que nos dice la Escritura es que él luchó seguramente en su corazón con esta situación de que María ya estaba embarazada, y él no quiso dejarla abandonar, más bien él no quiso denunciarla, acusarla, porque pues eso, según la ley, debería morir una mujer que estaba embarazada antes del matrimonio. Sin embargo, el ángel aparece para aquietar un poco esta parte, darle más certidumbre de lo que está aconteciendo, porque José no sabe por qué María está embarazada, y el ángel aparece para revelarle estas palabras tan poderosas. Seguramente estuvieron siempre en el corazón de José, meditando todo lo que esto significaría. Cuando el ángel le dijo del Señor, ¿verdad? Le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si el impacto para María fue grande, la revelación del ángel Gabriel, para una concepción milagrosa, donde no iba a operar ningún hombre, sino el Espíritu Divino, era algo sumamente poderoso, tal vez algo que no se podía comprender en el razonamiento humano. Sin embargo, la fe y la piedad de María le llevan a aceptar la acción del Espíritu Divino, a diferencia, como ya hemos visto al inicio,
de los escribas y fariseos que acusaban a Jesús de obrar por Belcebú, el príncipe de los demonios. Cuánta diferencia hay entre un corazón piadoso y un corazón endurecido. El día de hoy Dios sigue obrando por su Espíritu. Ojalá nuestro corazón sea sensible para escuchar su voz y no un corazón duro que se niega a aceptar el obrar y la misericordia de Dios todos los días en favor de la humanidad. Hasta aquí, mis hermanos, estamos entrando al Nuevo Testamento y aprendiendo juntos. Ore y pida al Espíritu Divino que le revele su voluntad a través de estos estudios. Si esto es de bendición para su vida, compártalo con otros para que otros sean edificados también. Bien, si Dios lo permite, mañana continuamos. El Señor les bendiga.